La obesidad es una enfermedad compleja que merece ser abordada con empatía y no reducirla solo al esfuerzo o las decisiones sobre la dieta. Por eso, Macarena Morales y Rodrigo Muñoz están aquí para que conversemos con cercanía y comprensión. Aquí comienza Hablando de Obesidad, el podcast en CNN Chile Radio. Empieza un nuevo capítulo hablando de obesidad, esta serie de video podcast que lo que busca es instalar una conversación urgente en el país y que tiene que ver con esta, que es una enfermedad crónica de la cual hay que empujar todas las herramientas posibles para poder hacernos cargo y revertir las cifras, porque todo indica que de aquí al menos el 2050, al menos el 80% de la población va a tener sobrepeso u obesidad. Y como siempre, estoy junto al doctor Rodrigo Muñoz, cirujano digestivo, que también se ha dedicado mucho a este tema, empujando esta conversación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Macarena, ¿cómo estás tú? Bien, también contenta de tener una nueva conversación sobre algo que es muy relevante, de cómo podemos llegar a encontrar tratamientos que nos permitan hacernos cargo de esto, que es una enfermedad crónica, ¿no? Bueno, es una enfermedad crónica y cada vez que hablamos de una enfermedad crónica también tenemos que hablar de los tratamientos y una cosa más importante, tenemos que hablar acerca de cómo podemos acceder a esos tratamientos. Y hoy en día sabemos que hay nuevos fármacos, hay cirugía, muchos pacientes están accediendo a este tipo de intervención y tratamiento, pero la verdad es que hay muchos pacientes que quedan excluidos de acceder a estas terapias, ya sea farmacológica o quirúrgica, por distintos motivos. Y la invitada del día de hoy nos va a ayudar a entender cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos que existen para poder llegar a más pacientes con estos tipos de intervenciones o tratamientos. Y nos acompaña el día de hoy Daniela Paredes. Exactamente. Daniela, bienvenida. Quiero contarles además que Daniela Paredes Fernández, gerente senior de Economía de la Salud y Reembolso para Medtronic en América del Sur, economista de la salud y académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, entre varias credenciales más que nos permiten además poder arrancar y tener esta conversación. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta citación. En términos generales, ¿cómo está Chile en cuanto a la posibilidad que tienen las y los pacientes de acceder a algún tratamiento para la obesidad? Mira, la verdad es que no estamos tan mal cuando uno se compara con otros países de la región, la verdad, a nivel de Brasil, Argentina, Uruguay, etc. En Chile hay caminos abiertos y probablemente ahí tenemos que celebrar con fuerza el esfuerzo del FONASA, que ya desde el año 2022 hizo el seguro público para abrir un canal de acceso para que las personas pudieran acceder a este procedimiento. Con algunas oportunidades de mejora todavía, pero la verdad que raya para la suma ha sido un acierto total del seguro público y que nos deja muy bien a nivel no solo latinoamericano, sino que cuando tú conversas también a nivel internacional, incluso en Europa, las cifras, las coberturas que hemos logrado en Chile son dramáticamente altas, son muy, muy positivas. Bueno, y la verdad, no sé si recuerdan, pero hace poco se celebró en nuestro país el Mundial de la Sociedad Internacional de Cirugía Bariátrica y todos los cirujanos nos miraban con mucha envidia porque la verdad es que como estamos enfrentando esta pandemia, ¿verdad?, de la obesidad a lo largo de todo el mundo, en nuestro país, gracias a esta iniciativa de FONASA, el acceso de los pacientes a la cirugía bariátrica llega más o menos a un 4%. Y la gente dirá, bueno, pero 4% es súper poco. Suena poco. Pero lo que tienes que saber, Maca, es que a nivel global, menos del 1%. En general estamos hablando de 0,5, 0,6% son las tasas que se manejan en otros países de pacientes que podrían beneficiarse, por ejemplo, de una cirugía y que logran acceder a ella. Así que para nosotros tener un 4% realmente es motivo de orgullo y es un ejemplo a nivel mundial porque este mecanismo es muy interesante para los pacientes y también para el gobierno que lo financia. Y ahí Daniela nos puede explicar más o menos en más detalle. Eso, explicarnos con más detalle porque tú hablabas que estábamos muy bien, ¿cierto? Sí. En comparación con otros países, bueno, al mundial hablabas, ¿cierto? Cuando uno va al mundial se compara nos lucimos. Claro, se compara con otros países. Bueno, que en algún mundial nos vaya bien. Que ganemos, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Uy. En algo que nos vaya bien como país. Y respecto a eso, podríamos precisar, porque son varios los tratamientos para enfrentar el sobrepeso y la obesidad, y tú hablabas uno en específico que tiene que ver con la cobertura para poder someterse a la cirugía cuando es el camino necesario para hacer frente a esto. ¿Nos podrías precisar? Tal cual. Y yo creo que nos lucimos en el Congreso Mundial de Obesidad por la experiencia de PAD, ¿no?, que apunta a coberturas para paciente público que tienen la oportunidad de endeudarse, de hacer un copago y por lo tanto buscar atención en la red privada que ha celebrado convenios con el FONASA. Que, ojo, y soy súper enfática en eso, es un grupo de la población y vamos a ver qué grupo no puede acceder a este beneficio. Pero
Quienes sí pueden acceder, en el fondo, tienen la posibilidad de copagar la mitad del costo de la cirugía y con ello acceder al manejo intraoperatorio. Se pueden operar, eso deja cubierto el gasto de los insumos, la cama, etc. Y luego acceden al manejo postquirúrgico, al seguimiento, hasta el primer año. Esto que yo te digo de que FONASA genera esta oportunidad compartiendo el riesgo financiero entre el paciente o su familia, no es el núcleo familiar finalmente el que asume este riesgo financiero, y el seguro público, es algo bien novedoso. En Chile fuimos pioneros más bien desde la época de los 90 en implementar este tipo de PAD para el parto, que es muy común, Claro. es muy usado en la prestación del parto y cesárea, las colecistectomías, la fimosis, cirugías de cataratas, etc. Pero claro, cuando se aplica obesidad, acá nosotros lo que vimos el primer año, la respuesta tanto de los prestadores, de las clínicas, como de los pacientes fue espectacular. Y eso justamente es lo que nos permitió saltar de, antes, corríjame doctor, cuando veíamos los números, en el sector público tú hacías con capacidad del sector público 350, 400 cirugías en el mejor año en todo Chile en el sector público. Solo ese número. Y cuando el FONASA abre esta oportunidad, nos pegamos un salto cuántico a más de 13.000 cirugías el primer año. Y esto es porque había una necesidad, habían pacientes que necesitaban el procedimiento y fue una manera muy inteligente de poder compartir el riesgo y abrir camino a este grupo de pacientes que tenía la oportunidad de copagar más o menos 2,5 millones, 2,3 millones, y acceder a la intervención quirúrgica. Bueno, eso efectivamente ha ayudado a muchos pacientes. Y yo le quería hacer una pregunta a Daniela, porque el porcentaje de la población que está en condiciones o que califica eventualmente para una cirugía representa a una proporción significativa, pero también hoy en día hay otros tratamientos, ¿verdad? Hemos sabido cómo en nuestro país han ido incorporando nuevos fármacos, ¿verdad? Que en Estados Unidos ha habido mucho uso de ello, incluso polémica por el mal uso. Hablas de la semaglutida, ¿cierto? Hablamos de semaglutida, Por ejemplo. ¿verdad? Los fármacos como los Ozempic, que están muy de boga. ¿Cómo nuestro país, desde el punto de vista del costeo, sería capaz, por ejemplo, de implementar ese tipo de tratamiento para la población, principalmente beneficiar a los sistemas públicos, que no siempre tienen los recursos, considerando que estos fármacos en general son muy caros? Sí. ¿Cuál sería la estrategia en el fondo del gobierno para poder enfrentar ese verdadero desafío que existe? Mira, no es una pregunta fácil, la verdad esto es algo que todos los países se están preguntando y viendo cómo asumen este desafío. Ahí lo principal es entender que cualquier inversión que yo haga en el ámbito de la obesidad es altamente efectiva. Hay unas más efectivas que otras menos. Y ahí lo importante y el llamado desde la economía de la salud, que es distinto del llamado que podemos hacer desde el segmento clínico, es a primero segmentar. Y yo voy a otorgar acceso a la cirugía al paciente que mejor capacidad de beneficiarse va a tener de la cirugía, y voy a tener que priorizar el acceso a los fármacos para el paciente que mejor capacidad de beneficio tenga de la cirugía, ¿no? Y ahí yo me voy más a mis estudios de salud pública. Tú tienes intervenciones de prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria. Entonces, claro, yo puedo contribuir con el uso de medicamentos a cierto segmento de pacientes, acompañarlos en este camino, entendiendo que todavía no tenemos plena claridad del impacto económico que el manejo sostenido de estos tratamientos va a tener en el largo plazo, y por lo tanto nos cuesta incorporar esto a las coberturas de FONASA, de ISAPRE o los seguros en el mundo. Pero hoy día, por ejemplo, tú para el stock de pacientes que ya tienes viviendo con obesidad mórbida, que sabemos, y son números bien grandes, que sabemos que son elegibles para una cirugía, por ejemplo, desde FONASA, tú hoy día tienes la posibilidad de otorgar y priorizar el acceso a la cirugía bariátrica. Entonces, yo siempre digo, hay que primero segmentar, hay que priorizar y hay que parear la tecnología sanitaria correcta con el grupo clínico correcto que mejor capacidad de beneficiarse tiene. Y ahí también lo que nos pasa, esto nos ha pasado hasta con las caries, me acuerdo, en los años 90, y nos ha pasado con otras enfermedades. En los años 90 el problema que teníamos era la desnutrición, no era la obesidad, ¿no? Los problemas van cambiando. Y ahí lo importante, otra vez, es a no paralizarse por la cantidad de personas afectadas por ciertos problemas de salud, sino que a encontrar el camino, priorizar, segmentar, partir abordando la patología de a poco y con ello ir avanzando en coberturas que sean más progresivas para el sector. Pero esa es mi principal recomendación. Ahora, yo tengo la misma duda que hemos planteado en varias veces, oportunidades, porque pareciera, uno que está metida, ¿cierto? Siempre cubriendo este tema,
hay un alto riesgo de tener una población con obesidad y con sobrepeso, ¿cierto? Porque es una enfermedad en sí misma. Italia, lo decíamos, es el primer país en declararla como una enfermedad, pero además detona muchas enfermedades no transmisibles que son la primera causa de muerte en Chile y el mundo. Y ustedes lo saben mejor que yo, ¿cierto? Nos estamos muriendo por estas enfermedades. Pero además estamos viviendo más años y estamos viviendo de mala manera más años. Sí. Por lo tanto, me cuesta entender que el problema sea tan complejo que tenga tanto riesgo que nuestra percepción de riesgo siga siendo baja. Porque acá estamos hablando tú hablabas de una población, o sea, suficiente como para poder poner todos los incentivos ahí. Pero también hay que invertir en prevención porque nuestros niños también tienen sobrepeso y obesidad porque tampoco tenemos esa percepción del riesgo. Y desde la economía de la salud, porque ellos son los que toman las decisiones y ponen los incentivos, ponen, no sé, la posibilidad de acceder fácilmente a uno u otro tratamiento. Eso lo definirán quienes saben, los doctores. ¿Tienen esa percepción de riesgo tan inculcada? Eso es lo que me preocupa. Lo he dicho con todas sus letras. Y es preocupante. Y la verdad es que ahí cuando tú ves cómo el sector salud se organiza para otorgar cuidados en materia de obesidad, tú ves que la cosa no es pareja, ¿no? Y tú, por ejemplo, en el sector público, tú ves que hay programas de atención primaria que intentan abordar la obesidad, pero probablemente con poco éxito. Y tú tocaste un tema pivotal, ¿no? Que es con qué incentivos. ¿Qué incentivos yo le doy a la red de prestadores, le doy al equipo clínico para tener poblaciones realmente sanas, normopeso, o que inicien un camino sostenido para la reducción del IMC, por ejemplo, ¿no? O otras métricas metabólicas? Y eso tú ves que se arrastra en todo el sector. En Chile hoy día no tenemos ningún programa nacional de obesidad que nos permita justamente hacer estas estrategias de prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria. Y el gran paso que dimos hoy día fue abordar la cirugía bariátrica a través de este bono PAD, pero otra vez, esa es la cola más pesada, como decimos los economistas, del problema, es la distribución pesada, la costosa, y podríamos hacer cosas antes, ¿no? Ahora, a mí es un enfoque que me gusta. A mí me gusta que hayamos partido por la cirugía. Sí, porque hay una urgencia. Hay una urgencia y además que es una cirugía, yo pocas veces en mi vida he hecho estudios en que haya intervenciones que sean costo efectivas. En general tú tienes que gastar más para obtener más salud, ¿eh? Pero en la cirugía bariátrica tú ganas salud y ahorras costos. Claro. O sea, es una cirugía que por donde tú la veas en todos los estudios que hemos realizado, se paga sola prácticamente y los seguros recuperan la inversión que hacen en las personas para las que han asegurado la cirugía. Entonces, acá lo que nos falta es una organización país que estructure el sistema de salud desde la atención primaria, secundaria y terciaria en el abordaje integral y, ojo, continuo de la obesidad. No nos basta con asegurar la cirugía y el primer año, como lo ha hecho el PAD, sino que acá nosotros tenemos una deuda fuerte en cómo incentivamos el seguimiento y la adherencia de las personas que en el tiempo, hemos dicho, esto es una enfermedad crónica. La cirugía es importante, el primer año es fuerte lo que tenemos que hacer en acompañar y seguir, pero el paciente continúa viviendo con esto. Bueno, y ese es un punto muy relevante a nivel de las sociedades médicas y científicas. Nosotros siempre hemos tenido esa preocupación, porque hoy día se consiguió algo que en otros países anhelan y sueñan y que probablemente están muy lejos de llegar a conseguir esto. Y eso es una tremenda oportunidad y nosotros tenemos una tremenda responsabilidad de visualizar, en el fondo, cuando vemos que hay algunos potenciales áreas de mejoría. Y en ese sentido, lo que dice Daniela, estamos frente a una enfermedad crónica, la cirugía no es el tratamiento, es una intervención que ayuda y probablemente los esfuerzos hoy en día tienen que estar destinados a cómo mantenemos en el tiempo a que estos pacientes puedan seguir con los cuidados que necesitan. La gente no tiene que olvidar que esto requiere suplementación, vitaminas, hacerse exámenes y una cirugía que no está bien cuidada o que los pacientes no cuentan con esta red de apoyo, salud mental como lo hemos hablado, son vulnerables a que los beneficios de la cirugía se puedan ir perdiendo. Ahora, con estas lecciones aprendidas, Daniela, con respecto al tema de la economía de la salud, que tenemos muy claro que hay un retorno. Esto que decías tú como que se paga sola, y hay unos estudios que dicen que en el área privada, si no me equivoco, el tercer paciente se cubre con los ahorros que genera el primer paciente que se opera. En el área pública, el paciente número 5, entre comillas, se financia con el ahorro de los otros 4 pacientes. ¿Cuál cree usted que son las intervenciones más importantes que se tienen que realizar a nivel de salud pública para poder expandir esto, no solo en la cobertura, sino que en los lugares? Esto está muy centralizado. Y tocan un punto central también. Cuando nosotros hemos acompañado midiendo la implementación de este programa que
Ya llevamos más de 70.000 pacientes intervenidos. Esto ha sido bien impactante, es una necesidad bien, bien grande que tenemos. Pero cuando tú miras, por ejemplo, en el bono PAD solamente, tenemos más de 70 clínicas y algunos hospitales públicos que pueden hacer la cirugía porque se inscribieron en FONASA para hacerlo. Pero casi la mitad están en Santiago. Y cuando tú miras del total de las cirugías, cuántas se hicieron en la región metropolitana, evidentemente también es más de la mitad, ¿no? Y esto es terrible porque tienes el extremo norte y el extremo sur, que con suerte suman el 20%, con algunos números más, algunos números menos, de los pacientes que han logrado ser intervenidos. Pero vemos que hay un desajuste. Hay un desajuste entre lo que hemos logrado intervenir en regiones respecto de la necesidad que hay en regiones. Entonces, primera cosa, acá tenemos que generar los incentivos para poder corregir la inequidad geográfica que tenemos en el abordaje de la obesidad en Chile. Y ese yo creo que es un desafío súper importante que el bono PAD como que nos despierta a verlo, pero que también ocurre en el paciente que no tiene oportunidad de acceder al bono PAD, que en nuestros números, y es un número bien, bien grande, ¿cuánta gente creen ustedes que no puede, que podría acceder clínicamente a un bono PAD, pero no lo puede comprar? Eso pensaba, porque hay por el copago, ¿cierto? Por ejemplo. Por el copago, porque Claro. no es lo mismo, decía, Claro. lo comparabas como con el parto, que hay un pago que es infinitamente menor. Por lo tanto, es gente que pueda pagar 2,5 millones de pesos Por ejemplo. como copago. Por lo tanto, hay una población... Es grande. Y en este caso, acuérdate tú que el grupo A de FONASA, la Claro. gente que no tiene ingresos o que tiene ingresos menos del mínimo, esta gente es carente de recursos y no va a poder comprar va a poder el pagar. PAD. No puede. Esas son 180.000 personas que están en todo Chile. Ese número es estratosférico. Claro. Y es gente que es clínicamente elegible. Y sabes que es muy frustrante, yo hablo aquí desde mi rol que tuve hasta hace poco tiempo atrás trabajando en un hospital público aquí en Santiago, en Puente Alto, y tú ves el apremio que hay por muchos pacientes que están muy enfermos, y por otro lado, también lo hemos hablado, igual existe discriminación no solamente en contra de los pacientes, sino que en contra de los tratamientos. Y muchas veces en hospitales muy complejos, en este caso como el Sotero del Río, donde tú tienes que lidiar con ¿cuánto? Un 10% de la población de Chile se atiende ahí, y con patologías muy complejas, esta enfermedad y estos tratamientos se ven súper desplazados. Porque entre operar a un paciente que de repente tiene, no sé, cálculo de la vesícula que es tan sintomático y que tiene posibilidad de desarrollar un cáncer a largo plazo, al lado de un paciente que tiene obesidad, hipertensión y diabetes, muchas veces esos pacientes quedaban desplazados del tratamiento quirúrgico porque había mucho más énfasis en esta otra enfermedad. Entonces, es como una mezcla súper compleja de factores que te hacen que estos pacientes que no pueden acceder, en el fondo queden como postergados en el sistema público. Yo creo que es deber nuestro tratar de hacer visualizar cómo generamos los estímulos y las estrategias adecuadas para que más gente se pueda beneficiar, no solo de la cirugía, también de los fármacos y de las otras intervenciones que existen. Y ahí, doctor, también yo creo que hay que celebrar otra iniciativa, que es un trabajo sostenido que se ha venido haciendo también a nivel del Ministerio de Salud, por levantar las bases de lo que tiene que ser el programa de cirugía bariátrica a nivel público. ¿Sí? Y eso es algo que estamos esperando ansiosamente que la autoridad prontamente libere a la red de prestadores para juntamente protocolizar y alinear cómo queremos abordar esta patología en la red estrictamente pública y sobre todo haciéndonos cargo de, primero, estas 180.000 personas que tienen elegibilidad clínica, se van a beneficiar de la cirugía, pero no tienen capacidad de poder pagar el bono. Ahora, a mí me gustaría hacer énfasis también en otro elemento, de que no quiero desalentar tampoco a las personas que pudiendo comprar un bono PAD se deprimen un poco, se sienten tristes porque no tienen estos 2,5 millones para pagar hoy, ¿no? Claro. Y ahí hemos visto una iniciativa del FONASA que tiene muchísimos años, que es la del préstamo médico FONASA, ¿sí? FONASA entiende que no todas las personas tenemos 2,5 millones mañana para hacer un copago y acceder a este tipo de intervenciones. Y ahí lo que tú tienes que hacer es juntar un conjunto de requisitos que por ley, si tú los cumples, FONASA lo que hace es que te presta hasta el 85% de este copago. Y luego tú pagas como el pie, como decían las personas más antiguas, tú pagas el pie, pagas la primera letra y luego tú quedas debiendo al seguro público montos fijos en el tiempo hasta que saldes el préstamo que el mismo FONASA te dio. Y eso es absolutamente positivo porque, por ejemplo, viene con la regla para este tipo de cirugía, por ejemplo, que es electiva, que no es de urgencia, que no es por la ley de urgencia, en que lo que tú vayas pagando mes a mes no va a superar el 10% de tu ingreso. Por lo tanto, tampoco es una deuda que te va a ahogar y que va a arruinar tu presupuesto familiar.
tengo que pensando en todas las inequidades, porque bueno, celebramos por supuesto que existan las posibilidades cada vez más por sobre el resto, pero evidentemente cuando hablamos de salud y bienestar queremos llegar a todos. Exacto. Y eso porque en el fondo, desde el punto de vista de la salud y el bienestar, una persona que puede pagar 2,5 millones y otra que no lo puede pagar, desde el punto de vista de la salud no hay diferencia. Sí. Solo hay diferencia en la capacidad que tengo Claro. de poder pagar esta inequidad, ya, hay que avanzar entonces y pensar en esa población. Pero hay otro grupo que tiene que ver con algo que nos pasa mucho, que es este centralismo asfixiante. Y eso no tiene que ver necesariamente con los recursos, sino más bien con una mirada territorial del problema. Sí. Y esa inequidad es más difícil porque nos pasa en todos los ámbitos del mundo, o sea, no el mundo, todos los ámbitos del país que tenemos este centralismo asfixiante. ¿Cómo lo hacen? Porque además una persona que está en Arica, que a lo mejor tiene que venir a Santiago a operarse, le están metiendo otro estrés más, otro gasto más, otro costo más. ¿Cuál es la salida ahí? Eso pasa en muchas patologías, Pasa en donde muchas los prestadores patologías, están en exacto, Santiago. y el entonces la especialista gente- está acá. Sí. Sí, pero yo creo que ahí, que ese tema que es muy importante, Maca, tiene muchas aristas, pero uno muy importante, uno se pregunta por qué un paciente quisiera, de provincia o de extremo, de otras regiones, venir a Santiago a hacerse un tratamiento, ¿ya? Y muchas veces eso tiene que ver con la sensación de seguridad o inseguridad También. que te da Exacto. realizarte, en el fondo, una intervención compleja como esta, donde tú vives. Y, por ejemplo, ahí, y aquí yo hablo como past president de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, tú sabes que en Chile no hay ley de especialidades médicas, ¿verdad? Ya. Entonces, en el fondo, cualquiera eventualmente podría hacer cualquier tipo de intervención, ¿ya? Y en este caso, en cirugía, puede pasar que gente que no tiene las destrezas o no está entrenado formalmente, comienza a hacer cirugía bariátrica en el fondo. Ahora, ¿y por qué esto es clave? Porque cuando tú tienes a alguien entrenado de la manera adecuada, que opera y ejecuta la cirugía en un centro reconocido, con experiencia, con un equipo multidisciplinario, en el fondo los riesgos de esa cirugía son muy bajos. Ahora, nosotros sabemos que hoy en día hay más y más personas, especialistas entrenados, que están en regiones y que pueden responder a las necesidades de los pacientes. Pero sí lo que nos falta, y estamos trabajando mucho en eso, es cómo podemos crear un sistema en que a los pacientes, a FONASA, no sé, a la ISAPRE, nosotros le podamos ayudar a decir, mira, en este lugar, en este centro, este grupo de médicos y cirujanos están acreditados porque cumplen con los estándares de entrenamiento, que es una cosa que hoy en día en Estados Unidos se hace. Hay algunas intervenciones que si tú te quieres operar con un cirujano, si ese cirujano no está acreditado y no trabaja en un hospital acreditado, simplemente tú no vas a tener cobertura con él y tu ISAPRE no te va a pagar, por ejemplo. O en este caso FONASA no te va a otorgar el beneficio. Claro. Entonces, ese es un tema súper importante que tenemos que irlo visualizando y trabajar, tener lugares acreditados como en todas las especialidades en el fondo, para que la gente esté segura. Como elemento de calidad también, Claro. ¿no? Y ahí también hay que introducir otro tema, que es el cómo tú introduces incentivos para que también aumente la capacidad de oferta regional, ¿no? Claro. Entonces, te pasa en regiones que hay poquitos prestadores. Eso te pregunto porque el tema, claro, Claro, de dónde saco médicos y de dónde saco porque clínicas. en el fondo, si tengo algo bueno certificado acá, mejor lo hago acá. Claro. Ahora, la pregunta es si es que lo que tengo acá da abasto para la necesidad. Además, entonces ese es otro elemento de cómo yo de alguna manera, no sé si es la mejor palabra, pero cómo seduzco Claro. equipos Claro. clínicos, ¿verdad? Para que irán a trabajar a Tierra del Fuego. Claro. O sea, Claro. y ahí en economía de la salud hablamos de que el costo de los factores o el costo de hacer las cosas no es el mismo en un país largo y al costo como el nuestro. Claro. No es lo mismo el costo que yo tengo de una cirugía en Santiago que el costo de la cirugía en el extremo sur. Y eso es algo que de a poco tenemos que ir metiendo en el discurso e incentivar a los extremos del país a través de distintos mecanismos que tenemos desde el seguro para generar este incentivo. De todas maneras. Claro. Sí, no nos queda mucho tiempo, pero yo solo quiero así como hacer los highlights. Mm. ¿Hacia dónde hay que avanzar? ¿Cuáles son, dirías tú, tendrían que ser los siguientes pasos para democratizar el acceso a los tratamientos para hacer frente a la obesidad, el sobrepeso y la obesidad? Mira, no nos olvidemos que al 2035 vamos a tener 1,5 millones de personas elegibles en FONASA para una cirugía bariátrica. Ese número hace que esto sea prácticamente un llamado a la urgencia, ¿sí? Y junto con generar acceso al espectro completo de manejo de la obesidad, y no solo la cirugía, sino que el manejo integral de esta, yo creo que, sobre todo en el caso quirúrgico, tenemos que cuidar la inversión que se hizo en la cirugía. Y por lo tanto, hoy día yo aplaudo que el FONASA incorpore el seguimiento dentro del primer año, pero insisto, este paciente no deja de tener una enfermedad crónica y lo tenemos que acompañar el resto de su vida. Y por lo tanto, ahí, como el seguro público tome los esfuerzos de esta administración que en este gobierno lanzó el Bonopad, acompañó esta implementación,
pero cómo el siguiente gobierno, la siguiente administración va a hacer que estos 70.000 pacientes que se han operado sean efectivamente una inversión y garanticemos un buen retorno de este gasto y que sea sostenible y sea eficiente, ahí se van a tener que generar medidas fuertes para incentivar el seguimiento, los resultados y la adherencia. ¿Con qué me refiero con esto? No pagar solo por cirugía realizada, pagar, por ejemplo, por reducción de peso. Por ejemplo, pagar por métricas sostenidas en el tiempo. Y eso requiere una madurez del sistema, pero yo estoy convencida que en un plazo no menor a una década, Chile va a ser capaz de afianzar modelos de pago basado en resultados y pago basado en valor. ¿Qué te parece? Muy bien, muy interesante. Te queremos agradecer, por supuesto. Encantada. Pero además, antes de despedirte, tenemos testimonio. ¿Lo quieres leer tú? Ya pues, muy ¿Ya? bien. Viviana Álvarez. Ahí Ah, está. muy bien. Porque los recogemos desde este libro que recoge la ruta de los pacientes en sus distintas etapas, ¿ya? Pero es como mirarse al espejo y contarlo. Y, bueno, vamos Sí. con el testimonio. Vamos a leer el testimonio. Viviana Álvarez, 51 años, Cerro Navia. Mido 1,43 metros y peso 90 kilos. Me he sometido a varios tratamientos, pero no he logrado bajar de peso. La obesidad es muy frustrante para mí, ya que esto conlleva diversos problemas de salud. O sea, el testimonio de Viviana resume un poquitito lo que muchos pacientes viven hoy en día con esta enfermedad. Claro, y la búsqueda de los distintos tratamientos, pero finalmente para encontrar ese camino integral que le permita llegar a la base y el acceso y acceder de manera permanente en el tiempo, porque es una enfermedad crónica. ¿Algo que Tal decir, cual. Daniela? Para quienes todavía estén buscando información, rutas de acceso, cómo llegar a esto, cuál es el camino que tengo que recorrer, Hablando de Obesidad es un sitio que hemos preparado con mucho cariño, pensado en las personas, pensado en sus familias, para poder ayudar en este recorrido. Así que cordialmente invitados a revisar ese contenido, porque estamos seguros que va a ayudar a abrir puertas. Igual que esta conversación. Así que muchísimas gracias, pues. Gracias. Y a ti también, Rodrigo, como siempre, otro entretenido capítulo. Otro entretenido capítulo. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta aquí llega Hablando de Obesidad, el podcast con Macarena Morales y Rodrigo Muñoz.